Gracias, Rocío. Ahora vamos a dar paso a las preguntas sobre las diferentes comunicaciones. Para intentar tener un reparto del tiempo más equitativo, tenemos casi una hora y vamos a intentar cumplirla. Vamos a ir preguntando a cada ponente y después haremos otra ronda si da tiempo. Si en algún tema no hay preguntas, pasaremos al siguiente. Alternaremos una pregunta de los participantes presenciales con otra de los participantes online. Entonces vamos a empezar con alguna pregunta sobre la primera intervención de Juan Pablo García, del tema tan interesante sobre la investigación en menores, ese equilibrio que se tiene que buscar entre el riesgo y beneficio, las razones para investigar o no investigar. Y a mí me gustaría dar en primer lugar la palabra al doctor César Loris, que ha estado tanto tiempo y que ha dado, simplemente si quiere saludar al personal, pero a mí me parece que nadie se va a oponer, porque él ha dado mucho impulso al CEICA, que se ocupa de este tema, y verdaderamente la investigación en menores, pues bueno, no estaba muy cuidada y él le ha dado un gran impulso y a la ética de la investigación en general. Bueno, que yo venía aquí... No pero si quieres hacer cualquier comentario, no pregunta... Que no venía a presentar ningún libro, ¿eh? Ya, pero bueno, me parece de justicia, bueno, pues, César. Oye, muchas gracias por los halagos inmerecidos. Pero bueno, se me ocurrirían muchas cosas porque es una cuestión que da para mucho tiempo. Yo solamente quería recalcar un par de cosas, ¿no? En primer lugar, que yo creo que ha hecho muy bien el esquema de lo que representa hoy la investigación pediátrica, que ha pasado de ser la cenicienta de la investigación a que realmente se haga y que se haga bastante bien. Y en eso la Unión Europea tomó cartas en el asunto hace ya 3 décadas para que se investigara con niños, porque la cantidad de productos, de medicamentos que había sin saber que sabíamos, dosis, ni cómo utilizarlas en niños, era tremenda. Vamos, yo que soy ya de la vieja escuela, yo terminé la carrera en el año 66 y entonces para hacer dosis para niños teníamos montones de procedimientos basados en peso, talla, etcétera, etcétera, pero ninguno estaba basado en estudios científicos o en ensayos clínicos para tratar niños. O sea, de los años 70, pues hemos pasado ahora que ya realmente tenemos cosas muy interesantes. Otra cuestión que querría decir es que los comités aquí tienen una gran labor, los comités de ética de investigación, puesto que tienen que salir a ser proactivos y formar o intentar formar a investigadores que van a investigar con niños. Porque, aunque ya lo ha dicho, yo lo vuelvo a repetir e insistir, aunque los principios éticos son iguales, pero hay diferencias notables entre tratar niños y tratar adultos, empezando por las distintas edades, todo lo que ha dicho ya Juan Pablo. Y yo creo que ahí los comités de investigación tienen una gran labor de intentar formar a la gente que va a hacer investigación. Que no ocurra como ocurrió este año. Este año salió un curso que me gustó mucho, Metodología de la investigación en niños, para niños, promocionado por una sociedad médica, ¿no?, de aquí de Aragón. Me parece que eran 6 temas muy interesantes de cómo se hacía la investigación, metodología, cómo hacer currículum, etcétera, etcétera. O misterio, no había ningún tema sobre ética en la investigación con ese tipo de niños. Esto no puede ocurrir hoy día, tiene que ir conjunto, porque si dentro de los criterios y los principios éticos que hay para la investigación, aparte de los 4 clásicos, hoy día pues hay 7 criterios o 7 puntos importantes, y uno de ellos es el valor social y el otro es la validez científica.
aparte ya de la autonomía, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto requiere, yo creo que por lo menos requeriría que los comités de ética de investigación fueran proactivos y bajaran al barro para que los investigadores conocieran bien y supieran dónde se meten, porque realmente la investigación en pediatría es muy necesaria, pero hay que hacerla bien. Pasa como todo, la tecnología es necesaria, pero hay que hacerla y usarla bien, como todo, y eso es lo que se trata la ética, y más la ética de la investigación. Hay que hacer investigación, pero respetando todos los valores éticos que tiene que haber. Muchas gracias, César. Y si hay alguna pregunta online sobre este tema, Marisa. Sí, hay varias. Bueno, en decir que hay muchísimas preguntas sobre el certificado de asistencia a las personas que están en su casa. Se lo vamos a dar, ¿vale? La organización lo tiene previsto y se le dará. También preguntan si vamos a publicar las ponencias porque parecen muy interesantes. También siempre todos los años posteriormente se han enviado los PDFs con las ponencias o se han colgado en la página del Comité de Bioética. Entonces, aquí una de las preguntas que se plantean sobre la ortotanasia y dice, ¿por qué no usamos la palabra ortotanasia, que es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable en fase terminal, en vez de la eutanasia, que es una forma de homicidio? No sé si... Bueno, yo pensaba mejor seguir un orden, pero a lo mejor no hay ninguna sobre investigación de momento. Es que las preguntas salen aquí conforme y entonces no... Sí, bien, pues en las presenciales intentaremos seguir el orden y en las... no lo sé. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Que sí. No me ha quedado muy clara y se la cedemos, vamos a ver, según lo que diga a un ponente u otro. Sí, bueno, también podría. ¿Por qué no usamos la palabra ortotanasia, que es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable en fase terminal, en vez de la eutanasia, que es una forma de homicidio? A ver, esto voy a empezar contestándolo yo, porque me parece que que hay que diferenciar muy bien la eutanasia de todos los prefijos que se han puesto delante de la muerte. O sea, una cosa es la eutanasia, que es solicitar la muerte por los distintos motivos que ya sabemos y aplicarla, y para la que ha salido una ley, y otra cosa es el comportamiento correcto de aplicar pues, cuidados paliativos, sedación paliativa en caso necesario, que yo no lo llamaría ortotanasia ni nada parecido, sino cuidar muy bien todo lo referente al fin de la vida. Pero me parece que son cosas diferentes, la solicitud de eutanasia y el comportamiento frente a las situaciones de fin de la vida. Bueno, si dicen algo más, lo dices, y si no, sigue... De acuerdo, pasamos a las del como esta la he contestado yo, no cuenta de otra, para que demos oportunidad a los ponentes. Es que no lo veía muy clara para ninguno. ¿Di alguna otra, Marisa? Pues es que a lo mejor precisamente para los de las mesas, lo digo porque si no pasamos a las del público. Hay otra pregunta también que, bueno, más que pregunta parece una reflexión. Necesitamos que el número de grandes profesionales en cuidados paliativos en la atención al enfermo terminal aumente vertiginosamente hacia arriba en todos los hospitales, centros de salud, en todas las ciudades, en vez de una ley de muerte, la eutanasia. Bien, nada, pues pasaremos no es una pregunta más esencial. Efectivamente, en la ley de eutanasia se dice que hay que ofertar cuando una persona, porque siempre se aplica a solicitud del paciente, se dice que hay que ofrecer cuidados paliativos, y esto ya en otras sesiones que hemos tenido se ha hablado sobre la escasez de recursos paliativos y la mala distribución, y es algo que efectivamente hay que seguir fomentando. Vamos a intentar, si no se puede, seguir el orden, pero bueno, vamos a intentar alguna pregunta para Rebeca sobre, que también es sobre la eutanasia, sobre
su comunicación el estudio de la objeción de conciencia, un estudio comparativo entre distintos países que dice que ha suscitado debate en su comité, y a ver si hay alguna pregunta entre el público presente. Pues le damos... perdón. Aquí delante. Sí, que me sugieren, muy bien sugerido, que las personas, que si quieren presentarse las personas que hacen la pregunta, una presentación breve, claro. Bueno, pues yo soy César Loris, he sido, vamos a decir que he estado en el Comité Ético de Investigación Clínica y ahora, como estoy jubilado, pues me dedico a esto. Entonces, yo solamente una cuestión que es que me choca ¿y por qué? Si sabéis algo de los motivos. Es que llama la atención la cantidad de objetores de conciencia que hay en Aragón. Es que casi es la mitad que en Madrid, con la población que tiene, la que tiene Aragón. O sea, ¿cómo se puede achacar? A ver, me llama muchísimo la atención también. Y es cierto que lo último que he leído es que hay profesionales que se están desapuntando del registro conforme conocen mejor el procedimiento de aplicación de la ley. Y conforme ha aumentado la formación y la información, seguramente se pierde el miedo, ¿vale? Debe ser que se están desapuntando. Hoy. Vale, sí que es muy alto el porcentaje en Aragón, es altísimo con respecto a las demás comunidades. No sé si recordarán que en noviembre de 2021, al inicio de la puesta en marcha de la ley, hubo un caso de una señora en Zaragoza que no se sintió atendida y acabó terminando con su vida ella. Entonces, no sé si este hecho quizás provocará un aumento del número de objeciones repentino y ahora, pues no lo sé si bajará o se mantendrá. Es muy curioso, sí, pero si vemos la objeción de conciencia en el aborto que hay en Aragón, pues parecido un poco. Marisa, ¿hay alguna pregunta online? Sí, hay una referida al trastorno mental grave y dice, quería preguntarle si consideraría ético que un psiquiatra propusiera a un paciente con trastorno mental grave la posibilidad de eutanasia una vez adoptadas todas las medidas terapéuticas, sociales, espirituales, si el sufrimiento del paciente es grave y no se puede hacer nada más. Bueno, el orden era por mesas, pero contesto la pregunta. A ver, es que Miguel Ángel había pedido la palabra para contestar a Rebeca y luego contestas a tu propia pregunta, o como quieras. Bueno, primero contesto a esto. En principio sí que la ley, o sea, es legal, en España es legal, y en principio, salvando esas circunstancias en las que el propio que pregunta lo considera dentro de las posibilidades, que la enfermedad está generando un sufrimiento insoportable para la persona y se han agotado todos los recursos terapéuticos y no hay posibilidad de mejora, la persona puede pedir que se le aplique la eutanasia o la ayuda a morir, y el profesional que atiende esa solicitud es ético que la acepte y la curse y en un momento dado la aplique. Me ha parecido entender que la pregunta era que si se le puede ofrecer. Eso me ha chocado porque ofrecer, yo tengo entendido que por ley no se puede ofrecer. Es que lo cuesta ahora. La palabra exacta era si consideraría ético que un psiquiatra propusiera a un paciente. Proponer. En principio, el inducir igual no es lo mejor, pero lo que sí que el paciente tiene que conocer que esa posibilidad hay de tenerlo. El paciente tiene que saber que la ley está aplicada, que la puede solicitar. El proponer o inducir me parecería que igual no es la mejor forma.
pero el informar al paciente de que esa posibilidad existe, en un momento dado igual sí que lo tiene que saber. Vamos, en principio lo tiene que saber, con lo cual el cuándo lo informas o en qué condiciones, si eso es proponer o habría que ver. A ver, en la ley está muy claro que no se debe ofrecer la eutanasia al paciente, sino que la tiene que solicitar él. Proponer por parte de un médico, bueno, la pregunta no era ¿es legal?, que habría que decir no, sino si es ético, pero también tendría bastantes complicaciones, porque yo creo que tenemos bastante poder en ese sentido. Si el paciente, hoy día todo el mundo sabe que existe esa posibilidad, esa ley, y se la ofrecen, pues puede repercutir en sus decisiones de una forma, me parece, bastante importante. Sí, pero como puede ser en otras enfermedades también, que la misma, o sea, lo mismo anómalo es ir proponiendo eutanasia en un paciente con enfermedad mental que en pacientes con cáncer, que en pacientes con ELA. Sí, en eso te doy toda la razón, sí. Bien, respecto a mi pregunta para la mesa anterior, respecto que has comentado que igual a veces las recomendaciones del Comité de Ética Español a veces te chocan un poco respecto a la objeción de conciencia institucional. También hay algunas dudas en cuanto a los momentos en los cuales, las fases en las cuales se puede objetar. Mi opinión personal es que se puede objetar en todas las fases, pero sí que ha habido alguna controversia de si se puede objetar a la admisión y elaboración del estudio o a la aplicación concreta de la ayuda a morir. Y en el Comité de Ética de España decía que igual algunas fases eran inobjetables. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo pienso que la ley deja claro, que desde luego el médico responsable debe hacerse responsable del paciente independientemente de si va a objetar o no. En principio debe hacerse cargo y derivarlo de forma efectiva a alguien que esté dispuesto. ¿En qué momento? Es que eso no está especificado en ningún sitio. Hay otros países donde sí hay plazos, como ya he comentado, que máximo tantos días antes de derivarlo. Pero aquí en la ley no figura. Supongo que, como ya nos comentó Concha Velilla en una jornada del año pasado, la ley es mejorable y se irán viendo, pues eso, cositas que mejorar conforme se vaya aplicando. Igual esta es una. Especificar un poquito más los tiempos para declararse objetos. Sí, seguramente sería una mejora. Bien, como... Concha, por alusiones. Sí. Está bien, vale. Por alusiones. Yo creo que más que especificar los tiempos, lo que ha habido así un poquito de debate es de la posibilidad de objetar, como decimos, a todo el procedimiento desde que se entrega la solicitud o objetar solamente al final. Lo que decimos aquí en Aragón, y se ha discutido mucho, pero bueno, de todo, o sea, hay opiniones para todo, ¿no? Pues es que el médico responsable, como habéis dicho, es responsable del paciente y que no hay ningún problema en que delibere con él, en que le valore y en que le acompañe hasta el momento en que se entrega esa solicitud. Si se considera que procede la eutanasia, si se considera que no procede, pues puede hacer un informe diciendo que no procede la eutanasia y que el paciente tiene la posibilidad de recurrir ante la comisión. Pero no hay ningún problema en que, aunque sea objetor, acompañe a ese paciente hasta que se entrega ya la solicitud a la Comisión de Garantía y Evaluación para que diga si procede o no procede, porque son los que hacen la resolución. Y entonces ya sí que la aplicación la puede hacer otro equipo asistencial. No sé si he respondido a ellos. Bueno, vamos a pasar, como a Miguel Ángel le han hecho una pregunta, si os parece pasamos a Teresa Borruel sobre un tema que sigue siendo de actualidad, la protección de la intimidad y confidencialidad del paciente y la gestión de los derechos ARCO, que recientemente pues apareció en la prensa, que todavía hay gente que
entra en la historia clínica de algún paciente sin motivo asistencial y es condenado por ello, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta en la sala sobre este tema. No, pues si no, pasamos de momento a la siguiente pregunta. Yo le puedo hacer una pregunta, sí. Sí. Bueno, sí, hablamos de los derechos ARCO, de rectificación y cancelación, pero has indicado que para tener acceso a rectificación, cancelación, el objeto de la información que contiene tiene que ser ilícito, con lo cual se restringe en cierto modo el derecho a restricción, cancelación. Yo he visto pacientes que han solicitado que se retirara determinada información de sus historiales clínicos y se le ha denegado un poco ese derecho. A ver qué opinas un poco al respecto. Y también un poco... Bueno, sí. No, y respecto a la confidencialidad, que la idea de que los médicos guardamos la confidencialidad parece que está un poco sobrevalorada, y decir que no tenemos la confidencialidad reconocida como los curas o los abogados, y el paciente, nosotros en determinados terrenos, por ejemplo, que puede ser en cárceles, en drogodependencias, en prostitución, los pacientes nos están contando cosas que igual, si supieran que nosotros tenemos obligación de comunicarlas al juzgado, o cuando nos enteramos de un delito, tendrían que ser un poquito más discretos en las cosas que nos cuentan, porque estamos hablando de confidencialidad, pero también luego nosotros tenemos obligación de declarar, y eso a veces los pacientes no lo tienen muy claro. Gracias. A ver, en cuanto a la primera pregunta que me cuentas, sí que tenemos derecho como los pacientes a solicitar la rectificación de datos o la supresión de datos en nuestras historias clínicas, pero la última palabra... ¿Me escuchas? Sí. La última palabra... Ah, eras tú. El micro abierto. La última palabra la tiene el médico. O sea, datos personales se puede solicitar pues, porque los consideras inexactos, etcétera, pero datos que tienen que ver con datos sanitarios, si el médico considera que deben estar, ya se puede solicitar que te lo van a denegar. Tiene que haber... tiene que estar claro que se puedan suprimir o cancelar, ¿vale? Y luego, en cuanto a la confidencialidad que me preguntas, pues está claro que, a ver, en principio se debe mantener la confidencialidad, se debe procurar en todo momento mantenerla. Si el juez te llama para un proceso judicial y tienes que dar información, pues como perito, como testigo, pues darás la información justa y necesaria, pero no revelarás datos más que los necesarios, ¿sabes? No sé, se me viene a la cabeza ejemplos, pero quiero decirte, o sea, en principio estás obligado a mantener ese secreto, sí o sí. Simplemente si lo necesitas revelar, por algún motivo, pues lo justo y necesario, ¿vale? No sé si he contestado bien. Aquí hay una pregunta. Hola, buenos días. Sí. Muchas gracias a todos los ponentes. Aquí. Y me gustaría preguntar a Teresa Burrell sobre el tema. No sé si son conscientes de, como ciudadana, cuando el médico de atención primaria te deriva, por ejemplo, un volante para un especialista, que hay un apartado referido a lo del tema de la confidencialidad, donde aparecen enfermedades previas con las fechas y tal. Y entonces eso va a admisión. Ese volante pasa por diferentes manos. Entonces, hay enfermedades que pueden estar relacionadas con el médico especialista en el que va, pero hay otras que no. Y entonces eso va circulando físicamente incluso por diferentes centros y con personas que ni siquiera son del ámbito sanitario. En principio, lo que dice la ley es que todas las personas que trabajamos, que por ejemplo en nuestro trabajo tenemos contacto con datos personales, debemos guardar el secreto. O sea, todos los que por nuestro trabajo, ya sea personal de admisión, de gestión, de limpieza, que se enteren de datos personales, tienen que mantener el secreto.
Luego, pues sí que se podría poner alguna pestaña de manera que en la historia clínica que solamente lo viera el profesional al que... A eso me refería. Sí. Eso no sé si está o no está, yo ya no te puedo decir. Si solamente lo puede ver el profesional al que está dirigido, eso también puede ser una opción para guardar esa confidencialidad, ¿no? No sé. Pero vamos, que en teoría estamos todos obligados por ley a guardar ese Ya, pero secreto. esos documentos, como viajan por distintos sitios, pues claro, es que ahí aparece reflejado, pues a lo mejor pues una enfermedad que tuviste hace 10 años y que no tiene nada que ver con el motivo de la solicitud al especialista. Por eso tienes el derecho a solicitar que esos datos que ya no son necesarios porque forman parte de un proceso anterior que se supriman. Ajá. Lo puedes solicitar. Es como... Estaba leyendo ayer la guía esa que nos han mandado en junio de este año para los profesionales, la guía de la Asociación Española de Protección de Datos, la habréis visto todos en el correo, y ponía que, por ejemplo, tú tuviste un accidente y como consecuencia de ello fuiste atendido, pues todos los datos que tienen que ver con las circunstancias relacionadas con el accidente, puedes solicitar que eso se suprima de la historia clínica. Eso ya eso no interesa y tú no quieres que esté por tus motivos personales, ¿vale? Marisa Aliaga puede responder a solicitar. No. Ay, perdona, Nieves. Quería decir que había preguntas en el chat. Sí, que pues hay otra pregunta en la sala. Si es relacionada con el tema, sí. Hola, buenas. Soy Eva Murillo, médico de familia de Centro de Salud Universitaria. Respecto a esto, yo tengo una inquietud hace muchos años con lo que ha comentado la compañera y sé que desde varios centros de salud, varios profesionales solicitan al servicio de informática que esta lista de cosas que aparecen en la interconsulta no aparezcan. Porque sí que es verdad que se puede solicitar, pero la mayor parte de los pacientes es que no tienen ni idea de esto, ni lo saben, ¿no? Yo personalmente lo que hago a veces, para que no aparezca en el volante, o lo cierro el episodio cambio el diagnóstico por consulta, porque muchas veces hay cosas, pues incluso psiquiátricas, psicosis maníaco-depresiva, o sea, cosas que a mí me parece que no tienen, aunque estemos todos sujetos al secreto profesional, realmente a muchos médicos de centros de salud nos tiene muy inquietos esto, porque el papel, pues no sabes dónde va a parar. Solo puedo decir esto. Sí, lo de cerrar episodios yo creo que es la mejor idea para mantener la confidencialidad, está claro. A veces no se pueden cerrar según en qué. Entonces yo lo que hago es cambiar, pero vamos, no deja de ser una cosa, yo creo que puramente informática, que habría que un poco... Pues eso, las personas que se encargan de la gestión de los datos informáticos, esto ya se supone que hay un grupo de personas detrás que, como esto, dentro de que es un tema, o sea, el derecho a la intimidad y los derechos ARCO, quiero decirte que esto es un tema de toda la vida, pero esto es muy novedoso, lo de que la gente pueda acceder, pueda a que se traten sus datos, pues tiene que haber detrás un grupo informático potente que garantice sea responsable en el sí, que garantice esta gestión de los datos. Quizá Joaquín Jiménez nos pueda iluminar sobre este tema, que se encarga de protección de datos. Hola, buenos días. Soy Joaquín Jiménez, soy el delegado de protección de datos del Servicio Aragón de Salud. Respecto a este tema, en cuestión de datos muchas veces es muy difícil dar una pauta general que sirva para todos. Entonces, cada caso hay que estudiarlo en particular. A nosotros nos llegan bastantes solicitudes de limitación de datos, de periodos, de casos clínicos antiguos, ¿no? Entonces, cada caso se valora, lo valoramos y decidimos, hablamos con los médicos, si eso hay que quitarlo o no. En general, de la historia clínica no se suprime nada, en general, salvo que sea un error. A veces se ha dado casos de que el médico se equivoca, ha puesto una cosa erróneamente y va para otro paciente y se lo ha puesto a él. Entonces, se habla con el médico y se quita. Por ejemplo, casos psiquiátricos en adolescencia y ahora el hombre tiene 60 años, pues es difícil, Generalmente no se quita, no se borra nada, salvo que haya una causa muy justificada y que el médico que lo ha notado acepte que eso se borre, ¿vale? Pero en principio la norma es no borrar nada de la historia clínica porque son datos que pueden valer para diagnósticos posteriores. Joaquín, pero sí, lo que ha preguntado la ciudadana es el hecho de que
esos problemas que no interesan con la consulta al especialista que se cursa, que estén apareciendo allí en el listado de problemas, que Ya. eso nos... Bueno, en primer lugar, lo que habría que hacer es quitar todo el papel, ¿vale? Que todo fuese electrónico. En eso se está avanzando, pero aún queda mucho. O sea, aún queda mucho papel que habría que eliminar y herramientas técnicas ya existen. Lo que pasa es que a lo mejor falta dinero o ganas de hacerlo. Claro, en cuanto a casos clínicos que no son interesantes para el médico especialista, ¿quién decide eso? ¿Cómo? Es que no hay una regla general que... Sí, pues sobre todo que el médico peticionario lo puede reflejar en el resumen, que eso es más difícil que lo lea un administrativo, por ejemplo, una enfermedad mental, como está saliendo aquí, pero a veces salen enfermedades venéreas, otras enfermedades infecciosas, o yo qué sé, o ingesta de alcohol, o que a lo mejor a la mayoría de especialistas no les van a interesar. Y, bueno, pero ¿quién decide que al especialista no le va a interesar eso? Yo pienso El que si médico... le interesa al especialista se le puede poner en el resumen. Además, ahora todos tienen acceso a la historia clínica electrónica. O sea, que sí que puede consultar ahí sin que conste en el papel, porque de momento sí que siguen circulando papeles, no en todos los casos. Bueno, por lo menos que quede aquí puesto de manifiesto, Bueno, que pero, yo creo que sí es un tema que nos interesa. No, pero es un tema muy serio porque los papeles se pierden y los coge gente que no debe. Entonces, solución, quitar el papel. Esa es la solución hasta que... Ya, sí. O buscar una solución intermedia. Antes, sí, hay dos palabras pedidas de personas de comités de ética. Juan y... Ay, pregunta por aquí. ¿Cómo se llama así? Primero Juan y luego José Antonio de Alcañiz. Juan es del sector 2 del Servet. Al técnico informático, vamos, yo soy médico también y creo que de la historia clínica electrónica, que es un arma fundamental para los médicos y para los pacientes, es un registro único y yo creo que ha sido un adelanto tremendo el que hemos conseguido por la eficiencia que manifiesta. Ahora bien, una cosa es que no se pueda quitar nada, que no se debe de quitar nada de la historia clínica electrónica, porque cualquier médico algún día puede ser interesante unos antecedentes de un accidente para un anestesista, por ejemplo, para una anestesia general o para cualquier médico. Eso no se debe de borrar. Ahora bien, lo que hablamos es que informáticamente los informes que se generan automáticamente deberían de estar muy bien limitados a algunos antecedentes, porque salen todos los informes. Y no me basta que solamente sean escritas, sino que en los informes electrónicos también hay información que es privada del paciente. Y esa información se debería tener la sensibilidad para no ponerla en los informes. Y eso sería alguna modificación electrónica de algún apartado que nosotros desconocemos, pero que se puede hacer en los antecedentes de los informes. Muy bien, gracias Juana. José Antonio. Sí, yo quería hacer un comentario. Un comentario también en relación con la Ley de Protección de Datos, y es un problema ético fundamental que yo me encuentro todos los días. Yo soy neurólogo en el Hospital de Alcañiz y todos los días tengo que hacer informes neurológicos sobre personas a las que se va a incapacitar. Y son informes de personas que no están incapacitadas y que por eso son ellas las que lo firman en atención al paciente, ¿no? Con un garabato o... Son pacientes que no tienen competencia para pedir este tipo de informe. Y sin embargo, esto se está admitiendo todos los días que se haga así. No sé, desde el punto de vista administrativo o bioético, cómo se podría articular para que esto no siga ocurriendo. Es una reflexión, a mí no se me ocurren muchas ideas, digo por si a alguien se le ocurre una idea, ¿no? Si tendría que ser el trabajador social el que hiciera un estudio del entorno familiar, de los familiares que piden la información, pero son informes con una información muy vulnerable sobre personas que claramente no están capacitadas, ¿no? Porque precisamente para eso se hace el informe. Y José Antonio, ¿tú pides ese estudio, aunque no sea previo, del trabajador social sobre...? No. ¿O no? ¿Tú tienes que hacer tu parte clínica? No, porque se supone que la oficina de atención al paciente ya ha hecho, ¿no?, esa criba de
de decidir que ese paciente está en condiciones de pedir esa información. Pero te queda la duda. No, me queda la certeza de que no es así. De que no es. Sí, porque son pacientes que conozco, ¿no? Bueno, pues otra cuestión interesante que queda aquí. Sí, perdón. Marisa, sí, ¿quién pide la palabra? Rocío, Rocío, sí. la no presente. Sí. Que solamente comentar que nosotros, o sea, es un poco en relación a esto, no será a lo mejor tan importante como datos clínicos, pero nos hemos dado cuenta que cuando reparten las dietas en el hospital se pone una tarjetita en cada bandeja, y antes ponían simplemente la habitación y el tipo de dieta que era, pero ahora ponen nombre y apellidos del paciente, la habitación en la que está y la dieta, que encima pues eso, si tiene que ser protección hepática y todo así. Entonces nosotros sí que hemos hecho un escrito a dirección comunicando, porque yo personalmente pues me he encontrado 2 tarjetas tiradas en los ascensores alrededor, que se conoce que es donde tropiezan los carros y es donde más fácil se caen. Y pues hemos ahí visto un problema, porque nadie tiene por qué enterarse de que tú estás ingresado en tal servicio y que luego encima empiece a recabar, pues estará por esto o estará por esto otro. Y estamos esperando a ver lo que nos contestan. Nada, que solo era eso. Sí, gracias, Rocío, muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta online. Sí, es sobre la objeción de conciencia para Rebeca, ¿vale? Hay una pregunta: ¿cuál crees que es el motivo de que en Nueva Zelanda exista un registro de profesionales dispuestos a participar en la eutanasia, al contrario de lo que ocurre en otros países? Y ya te voy a leer también una reflexión que también va para ti, sobre ella le llama desobjeciones en Aragón. Dice: de acuerdo con el comentario de Rebeca, la ley se publicó en tiempos de pandemia. Los profesionales de primaria, que su ámbito teníamos escasa, por no decir casi nula información, además del caso mediático que tú has comentado. Dice: gracias a los cursos que se han impartido y se están impartiendo sobre las actuaciones de los profesionales ante la aplicación de la LORE, se está cambiando de opinión, ¿vale? Esas 2 cuestiones para Rebeca. A ver, en cuanto a lo de Nueva Zelanda, pues no tengo ni idea de... Es una suposición lo que puedo ofrecer, vamos. Supongo que el gobierno de Nueva Zelanda decidió empezar la casa por el cimiento en vez de por el tejado, que es como se hace en otros sitios, ¿vale? Entonces, antes de aplicar la ley, en noviembre, en febrero, hicieron ese sondeo que he comentado entre los médicos neozelandeses para ver cuál iba a ser la adhesión o no para prestar esta ayuda a morir, ¿vale? Entonces, es lo único que se me ocurre, pues que hicieron las cosas seguramente bien, ¿no? No sé si... Hay por ahí una mano levantada, supongo que en relación con este tema. Buenos días, me llamo Fabiola y trabajo en atención al paciente del Hospital Clínico. Quería comentar algo al neurólogo que anteriormente José Antonio, ahora no recuerdo de Alcañiz. Bueno, comentarle, quizás debería preguntar en su servicio, en el servicio de atención al paciente de Alcañiz, qué requisitos se necesitan para poder solicitar un informe médico. Yo le hablo desde mi experiencia. Solamente se requiere el DNI original de la persona a la que se va a pedir el informe, el DNI original de la persona que viene a solicitar el informe y la autorización de la persona de la que va a pedir el informe. Realmente es un tema casi burocrático. Nadie evalúa si ese paciente, que a veces no viene, está en condiciones de recibir. Tampoco tengo claro si va a leer el informe. O sea, yo no me había cuestionado nunca esto y se lo agradezco mucho, porque lo comentaré el lunes en mi servicio como una curiosidad que nunca contemplamos. Son obligación de presentar esa documentación, y si alguien, un familiar próximo autorizado, la trae, nos limitamos a solicitar informes. Os puedo asegurar que la demanda para valoración de discapacidad de informes médicos es horrorosa.
Y respecto al tema que habéis nombrado de la asistente social respectiva que pudiera hacer esto, a mí mi sorpresa personal es, y esto lo he comentado también con mis compañeras de trabajo, es que la asistente social manda al paciente que va a solicitar una evaluación de su discapacidad, si la tiene o no, que pida una historia clínica completa. Realmente, y por experiencia personal, yo conozco cómo se trabaja y cómo se contemplan los informes médicos que va a evaluar el Comité de la Discapacidad. Y requiere habitualmente que sea un informe del último año. No sirven los de hace 100 años y yo veo que el esfuerzo que implica para el servicio de documentación y archivos del clínico es horroroso, porque se piden historias clínicas completas mandadas por la asistente social. Siento si hay alguna asistente social y si no, bueno, pues que me rebata este argumento y me reflexione en voz alta. Porque todo es trabajo, papeleo. A lo mejor es bueno que contemplemos qué haría falta y gracias, insisto, a José Antonio por su comentario. Muy bien, pues hay un trabajador social que te quiere contestar, que es Miguel, también de... Bueno, buenos días. Yo soy Miguel Lorente, soy trabajador social de atención primaria y miembro del Comité de Ética Asistencial del sector Zaragoza 3. A ver, respecto a lo que acaba de comentar la compañera, no estoy en absoluto de acuerdo, compañera. Entonces, a ver, valoraciones de discapacidad es un derecho que tienen las personas y la valoración de la discapacidad contempla el evaluar los datos relevantes del historial clínico pasado, presente y presente de una persona y, en principio, no se circunscribe al último año. Una persona ha podido tener un accidente hace 10 años y eso el equipo valorador va a poderlo tener en cuenta. No todo lo que se presenta, toda la documentación clínica tiene relevancia y ese equipo valorador a lo mejor pues no lo tiene en cuenta. Pero lo que no se presenta no existe y no hay posibilidades de valorarlo. Entonces, cuando se recomienda a las personas o a las familias que recopilen los informes clínicos que consideren relevantes, quedará a criterio de esa persona el hablar con los distintos especialistas y recabar de esos especialistas o del médico de primaria los informes que consideren. Y luego la persona en cuestión o el familiar autorizado propondrá esa valoración al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que es el que tiene la competencia. Entonces, no digas o no comentes cosas que a lo mejor no son ciertas. Los trabajadores sociales simplemente les informamos a lo mejor de unos derechos que tienen y ellos los gestionan como proceda. ¿De acuerdo? Respecto a lo que comentaba José Antonio, de la cuestión de las demencias y de otras patologías psiquiátricas, es un problema que estamos enfrentándolo todos los días. ¿Quién solicita muchas veces la información de todo esto? Pues la solicitan los familiares responsables, porque la persona con deterioro cognitivo o con un trastorno mental grave en estos momentos a lo mejor no está en condiciones de. Entonces tendrá que ser el familiar responsable el que contacte con el médico o con el especialista y recabe su valoración en ese momento y, si procede, la emisión de un informe para beneficiar a ese paciente y para protegerlo. Esta cuestión de la incapacitación, la gente lo está llevando al extremo absurdo. Ahora la incapacitación ya no existe como tal. Ahora se habla de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Y el objetivo de la sociedad tiene que ser el proteger y dar apoyo a esas personas, a través de la movilización de familiares, a través de la búsqueda de redes sociales, a través de instituciones. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, claro, lógicamente, si los familiares que están conviviendo con esa persona ven que pierde la autonomía, que no puede asearse, que no puede comer, que no puede salir solo, que no puede gestionar su dinero, que le están engañando y le están haciendo perjuicios económicos las personas de su entorno. Bueno, pues lógicamente se pone en contacto con los trabajadores sociales, se pone en contacto con sus médicos, se pone en contacto con sus neurólogos para intentar valorar la situación de esa persona y buscar las medidas de protección y de cuidados que se les puedan ofrecer. Ya, Miguel, perdona, que como nos estamos alargando con este tema, hay una palabra pedida también, vamos a darla, y a continuación es que nos quedan todavía 2 temas que no se han tocado, aparte de la siguiente pregunta online, y luego ya pasamos al 5º y 6º temas.
Hola, buenos días. Yo soy María Jesús Ballestín, de Trabajo Social del Hospital Clínico, y entonces, un poco en respuesta al servicio de atención al paciente, de atención al usuario de mi hospital, sí que quiero manifestar aquí que normalmente los trabajadores sociales, cuando informamos a la familia, no me va a extender porque ya ha contestado fenomenal ya Miguel Lorente el tema, nosotros solemos hacerlo en el contexto de la intervención durante la atención hospitalaria en coordinación con los facultativos que están atendiendo a la persona en ese momento. Y sí que es cierto que hay que tener en cuenta que se valoran en el tema de discapacidad secuelas, con lo cual pues una enfermedad aguda en ese momento no es valorable para una discapacidad. Por otro lado, con respecto al tema de las medidas de apoyo, dentro de la norma en este momento sí que hace falta un informe social para solicitar las medidas de apoyo, con lo cual pues sí que habría que tener en cuenta incluir ese tema sistemáticamente, ¿no?, en la valoración de cuando se plantee desde que cualquier otro profesional del equipo asistencial, sea en atención primaria o en atención especializada, por la intervención del trabajador social. Nada más. Gracias. A ver, la siguiente pregunta. Sí, para Teresa. Cristina, la presidenta del CEA de Barbastro, pregunta si se contempla que existan comités específicos para Perdón, me parece la presidenta de Barbastro es Teresa, será la de Calatayud. Cristina Vicente. Perdona, es que es como presidenta de Barbastro. He leído mal, sí. Te preguntan si se contempla que existan comités específicos para los centros de salud que día a día requieren más ayudas desde esa disciplina por las preocupaciones acerca de cuestiones de confidencialidad, consentimientos informados, valoración de capacidades. Si se contempla que haya, perdón. Comités específicos para los centros de salud. Si puede ser una respuesta breve, Teresa. Comités CEAS, comités de ética específicos. Somos de sector, entonces englobamos tanto el hospital, en este caso Barbastro, como los centros de salud que pertenecen al sector de Barbastro. Pueden remitirnos cualquier consulta ética. El año pasado nos hicimos propaganda, hicimos una difusión de quiénes somos y cómo podían acceder en la intranet del sector para todos los profesionales del sector, de primaria y de especializada. O sea, estamos para lo que se necesite. Muy bien, gracias Teresa. Vamos a pasar, tenemos 5 minutos para cada uno de los 2 temas siguientes, que a mí me parece el quinto muy novedoso, el de José Luis y la rehabilitación, y el otro de formación intracomités, muy interesante y muy práctico. Entonces, ¿hay alguna pregunta en la sala para José Luis Bonafonte que ha hablado pues, sobre los criterios médicos para iniciar o no la rehabilitación, si es ético comenzar o continuar una rehabilitación cuando el paciente no cumple criterios? En fin, un tema que... Hola. Soy María Jesús, además de ciudadana trabajo en educación especial. Me ha parecido muy interesante el incorporar el tema de la rehabilitación aquí en el tema de los comités de ética, y sí que me gustaría, además de plantearme muchas cosas, ¿no?, con esas preguntas que nos has planteado, un poco lo que habéis reflexionado, porque hay veces que nos encontramos sobre todo con los casos más graves, ¿no?, en los que pues, las personas de diferentes edades en el Hospital San Juan de Dios pues veis pues, mucha gente ya pues, con mucho deterioro, ¿no? Pero la gran influencia que tienen las familias y cómo lo abordáis desde el comité de ética, o cómo respondéis sobre todo a esas familias que todos sabemos que pueden llegar a ser muy insistentes en que ellos quieren que hagan la rehabilitación, y lo que has comentado, que puede ser contraproducente, incluso un mecanismo de tortura. Hay veces que, bueno, en fin. A ver, yo creo que el tema de las familias es vital, es fundamental. ¿Cómo se soluciona o se intenta solucionar ese problema o ese conflicto? Dedicándole mucho tiempo, dedicándole mucha información, un trabajo multidisciplinar. Tiene que ahí entrar el equipo de rehabilitación, fisioterapia, equipo médico, equipo de enfermería, trabajo social, psicología, intentar pues hacer ver lo que estamos diciendo, que no siempre es la rehabilitación algo banal, algo que, bueno, que prueben que total, mal no le va a ir. Eso es lo que se oye continuamente. Entonces, dedicarle mucho tiempo. Desde el Comité de Ética Asistencial, ¿qué podemos hacer?
Hay casos que aunque le dediques mucho tiempo, hay casos que aunque le dediques todo el esfuerzo y mitad de tu jornada laboral, pues quizá tienen que llegar a ese comité de ética asistencial, plantear la duda, mira, pues la familia plantea esto, el paciente plantea no plantea lo otro, el criterio médico es este, tengo esta duda y como comité de ética asistencial, ¿qué me recomendáis? ¿Qué postura sería un poco la más adecuada? Pues bueno, quizás hasta ahora que esto no se ha tratado mucho en los comités de ética, se puede empezar a hablar, bueno, una decisión que puede apoyar al final lo que hagamos, pues mira, detrás de esta decisión que vamos a tomar de suspender o de no iniciar una rehabilitación después de informar a paciente y familia es que el comité de ética asistencial lo apoya o no lo apoya o lo que sea. Por eso pues sería interesante que también se oyeran estos temas. Bien, gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta sí, online para José Luis él? también. Muy bien. Para José Luis, ¿qué hacer en pacientes con trastorno cognitivo que se beneficiarían de la rehabilitación para caminar y que no son capaces de otorgar su consentimiento para tratamiento, teniendo en cuenta que la diferencia entre caminar o no es importante para la familia? Eso lo mismo que cualquier otra técnica que se debe hacer a un paciente que no tiene capacidad. Si tiene una indicación médica, aunque ese paciente tenga una demencia y no tenga pues esas posibilidades de decidir o no cosas un poquito más complejas, pues claro que habría que hacerlo. Pero estamos hablando no de pacientes que tengan, centrarnos en el tema de la demencia sí, demencia no, sino que haya o no haya un criterio médico. Entonces, caso concreto, paciente con demencia que se puede beneficiar de una rehabilitación y que eso puede hacer que ande, adelante, claro, pero tiene que cumplir esos criterios, no siempre los cumple. Muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar al último tema. Sé que hay una palabra pedida, pero si no es del último tema, después si queda tiempo te la doy, y si no, en el café. Vamos a ver, Rocío ha hablado sobre la formación interna en el comité de ética. Concretamente ha expuesto el de su comité, muy bien detallado, y todos los comités tenemos interés en potenciar la formación, en parte por la escasez de consultas y en parte porque si tenemos consultas tenemos que estar muy bien formados y se va incorporando miembros nuevos. Entonces, ¿hay alguna pregunta en la sala para Rocío? Pues sí, es que a mí me sirven los dos para la misma pregunta. Bueno, bien, pues le dejaremos primero que conteste a Rocío. Muy bien. Si es que conecta, porque pone ahí que no puede conectar. Ah, ya. Sí, está ahí. Di. Sí. Buenos días, mi nombre es Mar, gracias por los aportes. Mar López, de la Fundación Vivir un Buen Morir. La pregunta era justamente que estamos en una jornada de bioética hablando de formación. Entiendo que de los comités de ética, y también estaría para preguntar a José Luis, porque la cosa va de, teniendo en cuenta que en Aragón tenemos desde 2011 la Ley de Derechos y Garantías de los Pacientes en el Proceso de Morir, que ya solamente en sus fundamentos es una clase de bioética muy consolidada y muy consensuada ya. Mi sorpresa en los 14 años que llevamos en la Fundación haciendo formación y divulgación es el desconocimiento no ya del articulado, sino incluso de los fundamentos que hay, por supuesto, en la sociedad general, pero también en los profesionales sanitarios y especialmente también lo he llegado a ver en algunos integrantes de comités de ética asistencial. Mi pregunta entonces para Rocío, hablando de formación, pero también en el abordaje a los tratamientos con sentido o sin sentido, consentidos por el paciente o impuestos por la familia. A veces presuponemos que la familia no quiere y lo que se da es una mala comunicación entre los profesionales y la familia, y esto lo hemos visto mucho. Un familiar nunca le va a decir que no a una propuesta terapéutica de un sanitario, por diferentes razones que no vamos a entrar. Así que la pregunta en principio es de formación para Rocío, pero si el doctor Buenafonte quiere contestar, encantada. Gracias. Bien, pero empezaremos por Rocío. Rocío, ¿qué puedes decir? Buenas. A ver, efectivamente estoy de acuerdo con ella, porque es verdad que es necesario formarnos y tenemos que formarnos nosotros mismos, porque tenemos que reconocer que nosotros, en nuestro caso, los temas que tratamos casi fueron los típicos que se habla siempre. Consentimiento informado, rechazo, pero son temas que siempre viene bien recordar. Y luego, respecto a temas nuevos, sí que es verdad que
partir de una buena formación, aunque sea simplemente empezar en el comité, pues como hemos hecho nosotros, empezar en el comité y luego dar algún par de talleres, siempre es una buena base para que la gente vaya conociendo, porque hay un gran desconocimiento, sobre todo, por ejemplo, pues también lo que hablamos con la LORE y todas las formas, y que si lo que habéis estado tratando de la objeción de conciencia, pues muchas cosas, o a lo mejor lo de la objeción de conciencia se solucionaría si hubiera una buena formación, que sí que se ha explicado y sí que ha habido contactos en todos los sectores, pero yo creo que sería fundamental. Y también una formación también del profesional, pues para enfrentarse un poco a cómo hablar al paciente y a la familia, que eso a veces hay momentos en los que es duro hablar con el paciente y la familia, pero también teniendo esos conocimientos y esas bases para hablar al paciente, pues luego sí que se podría acabar con una solución que sea adecuada y que en el que las dos partes estén de acuerdo y no haya así ningún temor ni ningún miedo. No sé Gracias, si eso... Rocío. Sí, José Luis, efectivamente nos falta mucha mejora en información y habilidades de comunicación, y esto es algo que lo tenemos que estar trabajando constantemente. Si José Luis quiere aportar algo más, y si no, ya haremos la última pregunta online. Simplemente aporto una frase: que nadie se lanza a una piscina si no sabe nadar, entonces pues también hay que enseñar a comunicar, hay que hacer pues talleres, cursos de comunicación para poder comunicarnos correctamente con los pacientes, con las familias, porque eso es invertir tiempo, no perder tiempo. Solamente quisiera apuntar como final que la Ley de Derechos y Garantías de los Pacientes en el proceso de morir es de obligado cumplimiento. Y siendo de obligado cumplimiento hay que primero conocerla, que tampoco es tan largo, y nadie debería estar con personas que están en proceso de morir sin conocer. Ya no digo los profesionales, sino también los usuarios en general. Gracias. Gracias, Mar. Pues pasamos a la última pregunta online y luego tenemos así un rato para el café y seguir las consultas informales. Vale, muy bien. La última va para Miguel Ángel Quintanilla y preguntan cómo discriminar las ideas suicidas y su prevención del acto suicida de la petición oficial, entre comillas, de poner fin a la propia vida a través del instrumento del Estado. ¿Es contradictorio desde el punto de vista ético las campañas de prevención del suicidio y la posibilidad de realizarlo a través de la eutanasia? ¿Podría un mismo caso verse desde los dos puntos de vista? Eso es una de las cuestiones que inquietó a la Sociedad Española de Psiquiatría y a mí mismo, y es una de las razones por las que traigo elegimos para el comité traerlo, porque en bioética no hay respuestas blancas y negras, sino siempre nos movemos en unos terrenos intermedios, y en este terreno hay muchas dudas, mucho debate, y todavía no están resueltos. Yo no le puedo dar una respuesta, le puedo lanzar unas dudas que son las mismas que tiene él. El diferenciar, o sea, una persona que pide morir en un momento está sufriendo. El intentar discriminar cuánto de eso forma parte de lo que pueda ser una enfermedad que en ese momento esté nublando su conciencia, una enfermedad que puede ser mejorable y pueda cambiar su opinión, o sea, una decisión libre, voluntaria, dado su estado en ese momento, es difícil. Hay momentos en los que es difícil de discriminar, y en eso tenemos que avanzar mucho. El intentar discriminar cuando es una petición de suicidio, o sea, cuando es un suicidio motivado por una enfermedad mental, o cuando es una petición de eutanasia en una situación donde ya no va a haber posibilidad de mejora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, gracias a todos los ponentes, los participantes presenciales y online. Ahora pasamos al café, por lo menos los presenciales, y en punto a las 11:15 reanudamos la mesa redonda sobre eutanasia.